bueno que una vez más estemos juntos para reflexionar en lo que la palabra de Dios dice. El título de esta meditación es Abraham, una vida digna de imitar. Y me gustaría que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10, que dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham es un personaje muy interesante en la palabra del Señor. Se le llama el padre de la fe, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 7, decía: Sabed que los que son de fe son hijos de Abraham. También cuando Dios se presentaba al pueblo de Israel y mencionado en el Nuevo Testamento también, Él se presentaba como: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué privilegio para Abraham. También su nombre es mencionado más de 300 veces en la Biblia. Solo en el Nuevo Testamento se menciona 74 veces. En el libro de Génesis, 14 capítulos son dedicados a Abraham. En el libro de Hebreos, 11 veces se menciona su nombre. Y en el capítulo 11, que habla de los héroes de la fe, una tercera parte de este capítulo está dedicado a Abraham y a Sara también. 3 veces se dice en la Biblia, en diferentes lugares, como en Isaías 41:8, Segunda de Crónicas 27 y Santiago 2:23, que Abraham era amigo de Dios. Dice Isaías 41:8, Tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abraham, mi amigo. Qué gran privilegio. No hay otro personaje en la Biblia que se diga que es un amigo de Dios. Este día vamos a ver 3 episodios de la vida de Abraham y su relación con su amigo, con Dios. Cómo trató Dios a su amigo, Abraham. Él le dio un mandato, le dio una promesa y también le dio una prueba. Estos 3 episodios de su vida tienen una gran enseñanza para nosotros. En primer lugar, veamos el mandato. Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. En Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3, hablando Esteban en su defensa, él dice lo siguiente: Nuestro Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Abraham nació y vivió en Ur de los Caldeos. Esta era una ciudad en Mesopotamia antigua, y era una ciudad rica, era una ciudad comercial. Era una ciudad próspera realmente, y Abraham vivía ahí, vivía bien con su esposa Sara y con toda su familia. Pero también esta era una ciudad idólatra, adoraban a muchos dioses, e inclusive la familia de Abraham era una familia idólatra. En Josué capítulo 24, versículo 2, cuando Josué se estaba despidiendo en su discurso, él dijo lo siguiente. Él dijo así: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor, quienes servían a dioses extraños. Imagino que la familia era idólatra, pero Abraham era diferente. Abraham era un hombre temeroso de Dios, aun cuando habían pasado 10 generaciones desde el tiempo de Noé. Abraham temía a Dios de una forma quizás incipiente, pero había ese temor de Dios. Es por esa razón que cuando Esteban estaba hablando en su defensa, dijo: nuestro Dios de gloria se le apareció a Abraham en Mesopotamia y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham frente a este mandato? Génesis capítulo 12, versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Abraham tomó la decisión de obedecer a Dios. Él tomó esa decisión y llevó consigo a su padre Taré, que estaba anciano, y a su sobrino Lot, quien había quedado huérfano por la muerte de su hermano, y salieron a una tierra desconocida. Salir de Ur de los Caldeos significaba dejar su comodidad, dejar su seguridad, dejar su familia, para irse a una ciudad incierta, que Dios le dijo que no le dijo dónde lo iba a llevar. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 8 al 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, pero sin saber a dónde iba.
Abraham esperaba, dice la palabra, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios se lo había prometido y él lo creyó y por eso salió. Qué lindo ejemplo de Abraham. Le creyó a Dios sin saber a dónde iba. Y no solamente le creyó, sino obedeció, puso su fe en acción y salió hacia allá. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos encontramos frente a un mandato de Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿Le obedecemos a Dios? Es posible que Dios te esté mandando a hacer algo ahora. ¿Estás creyéndole a Dios? En segundo lugar, un mandato, pero una promesa de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Es el mandato. Pero luego dice, y haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es la promesa. Casi siempre detrás de un mandato de Dios hay una bendición. Muchas veces tenemos la tentación de querer saborear, experimentar la bendición sin obedecer el mandato de Dios. Varias veces durante su peregrinaje de Abraham, Dios le recuerda esta promesa, te multiplicaré. Por ejemplo, en Génesis capítulo 13, versículo 14 y 16 y 18, cuando se separó de Abraham, de Lot, su sobrino, Dios le volvió a decir, ¿no? Esta promesa le dijo, haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia también será contada. 13 años después, en otra oportunidad, no solamente le repite la promesa, sino le cambia de nombre. Hasta ahí se llamó Abraham, que significa Padre enaltecido. Pero a partir de ahí, Dios le dijo que se llama Abraham, que significa Padre de multitudes. El capítulo 17, versículos 2 al 8, está esto, ¿no? Donde dice que Dios le dijo, te voy a multiplicar en gran manera. Abraham se postra sobre sus rostros y Dios le dice, yo haré un pacto contigo, tú serás padre de muchedumbre de gentes. Y ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque serás padre de multitudes. De ti saldrán naciones y de ti saldrán reyes. Esa es una hermosa promesa que Dios había dado a Abraham. Pero había un pequeño problema. Abraham no tenía hijos. Llegó una oportunidad cuando Dios le visitó. Abraham le pregunta esto. Señor, no tengo hijos. ¿Cómo será hecha esta promesa? En el capítulo 15, versículo 4 al 7 está la respuesta de Dios. Dios le dijo, un hijo tuyo te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas. Y después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó en esta promesa que Dios le estaba dando, que tendría un hijo y de ese hijo saldría una multitud tan grande. Un hijo tuyo será el que te heredará. No puedo imaginar siquiera lo que Abraham estaba pensando, porque él ya no era joven, él era viejo. Pero a pesar de todo, dice la palabra de Dios, y le creyó a Jehová. Tiempo después, 3 ángeles vinieron a visitarle y a dar la noticia que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Abraham los atendió, les dio de comer y después conversaron. Y en medio de esa conversación, estos ángeles le dijeron a Abraham lo siguiente, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, está en la tienda. Entonces el ángel dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y hay una pregunta importante en este versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Naturalmente, humanamente esto era imposible, pero la pregunta es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En el versículo 21 dice la palabra que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová como Sara le había hablado.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sí, Sara dio a luz a Isaac en su vejez. Esto lo dice el capítulo 21, versículos 5 al 7, donde dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en la vejez. El capítulo de Hebreos, capítulo 11, versículo 11, dice: por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dos cosas me llaman la atención de Abraham. Primero, le creyó a Dios otra vez. Creyó que era fiel quien le había prometido. Y en segundo, la paciencia que tuvo Abraham. ¿Saben por qué, hermanos? Porque le dijo primera vez Dios que iba a tener un hijo, que iba a ser padre de multitudes, hasta que Abraham nació, hasta que Isaac nació. Habían pasado 25 años. Nos desesperamos nosotros cuando vemos que Dios no nos responde de inmediato. Dice la Biblia que Abraham nació en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham. Al tiempo señalado volveré a ti, y en el tiempo designado Sara tendrá un hijo. La pregunta para nosotros es: ¿le creemos a Dios? ¿Le creemos aún cuando lo que promete está fuera de toda lógica humana, cuando humanamente es imposible? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Y en tercer lugar, un mandato, una promesa y una prueba. Génesis 22, del 1 al 3 dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué prueba más difícil? Sacrificar a su único hijo, a quien ama. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de pasar por una prueba como esta? Pero ¿qué hizo Abraham frente a esta demanda de Dios? Dice la palabra de Dios que se levantó muy de mañana, arregló un asno, tomó las cosas que necesitaba, la leña para el holocausto, con 2 siervos suyos y con Isaac, dice, y se fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no cuestionó a Dios, no se preguntó por qué, no le dijo: dame unos días para orar. Se levantó muy de mañana, tomó lo necesario y se fue a obedecer la palabra de Dios. 3 días le tomó llegar a este lugar que Dios había señalado. ¿Qué podría estar pensando Abraham? Tenía una mezcla de sentimientos. Amaba a su hijo, su único hijo, y amaba a Dios. Quería obedecer a Dios, pero habían sentimientos encontrados. Pero al final llega a una conclusión. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Dios me dijo que de este hijo saldría una multitud. Saldría mucha gente. Habría una nación grande de Isaac. Y él le creyó a Dios. Otra vez Abraham echa mano de la fe. Entonces, cuando llegaron a ese lugar, dice la palabra de Dios, le dijo a los siervos: esperen aquí. Yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Este versículo muestra la fe de Abraham, porque él dice en primer lugar: iremos y volveremos. No dice volveré, él dice volveremos los dos, porque pensaba que Dios iba a hacer algo allá. Y en otro pasaje también demuestra esta fe tan grande que tenía en Dios. En el camino, mientras que iban a la montaña, dice que Isaac le dijo a su padre: Padre mío, y él le dijo: heme aquí, hijo mío. Dice: aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron a aquel lugar, dice la palabra de Dios, Abraham arregló el altar, ató a su hijo, lo puso sobre el altar, tomó un cuchillo, y cuando él ya lo iba a degollar,
Dice que escuchó la palabra de Dios a través de un ángel diciéndole: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Qué fe tremenda de Abraham. Él creía que Dios se iba a proveer de un cordero para el holocausto. Hebreos 11, 16 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Como dice el autor de los Hebreos, sabía que era Dios poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. Cuando Dios nos prueba, Él sabe lo que va a hacer, y en el momento apropiado Dios interviene. ¿Cómo actuamos cuando estamos siendo probados? ¿Renegamos, cuestionamos a Dios? ¿O simplemente creemos en Él como Abraham lo hizo? Qué tremenda historia. Dios era amigo de Abraham, y en su relación con él, cotidiana, Él le dio un mandato, le dio una promesa y lo hizo pasar por una prueba. Así también Dios hará con nosotros. En el transcurrir de nuestra vida, Él nos va a dar sus mandatos, sus mandamientos a través de la palabra. Vamos a encontrar sus promesas en la palabra de Dios, y sin duda nos va a hacer pasar también por algunas pruebas. ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos en este proceso? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos encontramos frente a estos mandatos de Dios, a las promesas de Dios y a las pruebas que Dios nos da? Esta palabra de este día nos enseña por lo menos tres cosas. En primer lugar, debemos tener fe en Dios. Debemos creerle. Lo que Dios dice en su palabra es verdad. Él es fiel y Él lo va a cumplir. Como dice en la palabra de Abraham, Abraham le creyó a Dios, que Él era poderoso para hacer y para darle todo lo que Él había prometido. En segundo lugar, debemos obedecerle. Es decir, debemos poner nuestra fe en acción. Debemos actuar. La fe que tenemos en Dios nos debe llevar a la acción. Fe es caminar sobre la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que salió Abraham sin saber a dónde iba, pero obedeció la palabra del Señor. Y en tercer lugar, debemos ser pacientes. Dios actúa en su tiempo, hermanos, no en nuestro tiempo. 25 años tuvieron que pasar para que la promesa de Dios se cumpliera en el nacimiento de Abraham. Pero déjeme decir esto, que aún muchas cosas de esas promesas Abraham no las vio cumplidas. Por ejemplo, el poseer la tierra prometida o el ser una nación muy grande. Él no vio eso, pero lo creyó. Querido hermano y hermana, es posible que hoy te encuentres frente a un mandato que Dios está haciendo para tu vida. Yo te animo en este día a que lo hagas, a que no dudes. Si Dios te mandó a hacer eso, créelo, hermano, y hazlo, obedécele al Señor. En segundo lugar, es posible que te encuentres frente a una promesa grande de Dios. Te animo a creerla con todo tu corazón, aunque el contexto afuera diga algo diferente. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. No dejes de creer, aunque la promesa tarde un poco, se cumplirá en el tiempo de Dios. Y en tercer lugar, si estás frente a una prueba en este tiempo, te invito a que confíes en Dios, a que descanses en Él con todo tu corazón. Si confiamos en Él, siempre al final hay un final feliz para los que confían en Él. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él premia, que Él recompensa
a los que le buscan con todo el corazón. Dios llamó a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham. Dios probó a Abraham y lo encontró fiel. Por esa obediencia, por esa fe de Abraham, de ese hombre nació un pueblo, el pueblo de Israel. De ese pueblo vino el Salvador, que ha dado bendición a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Tu obediencia, tu fe, tu paciencia en Dios tiene un final feliz. Y muchos serán bendecidos por la decisión que tú tomes en este día. Oremos. Señor, te doy gracias en este día, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir este ejemplo. Ayúdanos, Señor, cuando estemos pasando por tiempos de mandatos tuyos, a creerte, a tener fe y a obedecerte. Cuando estemos frente a una promesa que tú nos das, a creerla con todo nuestro corazón, a caminar sobre tu palabra. Y cuando estemos en diversas pruebas, Señor, tal como lo hizo Abraham, a creer que tú eres todopoderoso, que nada es imposible para ti, y que aunque las cosas humanamente no tengan una solución, en ti hay una respuesta, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano y hermana. Amén.